Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar con este video una serie de clases especiales que van a tratar acerca de la Biblia. Así que yo lo que hice en este video fue hacer algunas preguntas que tal vez algunos de ustedes tienen y las fui contestando para que se entiendan mejor. Así que vamos a arrancar. Bien, para empezar vamos a hablar de por qué septiembre es el mes de la Biblia. Esto es porque el 26 de septiembre de 1569, hace ya varios cientos de años, se terminó de imprimir por completo la primera Biblia traducida al español, llamada la Biblia del Oso, porque en su tapa apareció una imagen de un oso comiendo un panal de miel. Que esto en las próximas clases vamos a explicar un poquito también por dónde viene la mano. Esta Biblia la había traducido Casidoro de Reina, que más adelante, revisado por Cipriano de Valera, iba a dar origen a la versión tan común y tan conocida que todos seguramente tenemos en nuestra casa o hemos escuchado, hemos leído, que es la versión Reina Valera. Bien, ahora vamos a hablar de qué es la Biblia, ¿no? Muchas veces nos habrán escuchado decir a nosotros que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es verdad, pero ¿qué significa que sea la palabra de Dios? La Biblia es un conjunto de libros agrupados. Imagínate que hay muchos libros que juntos conforman uno, que es la Biblia, y en ellos Dios dejó escritos sus pensamientos, sus emociones, su plan para salvar a la humanidad, ¿sí? Todo lo que dice la Biblia proviene de Dios y por lo tanto es verdad. Y podemos confiar en que las cosas que dice en su palabra nunca van a pasar ni nunca van a dejar de ser. ¿Por qué es tan importante leer y conocer la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar porque sin leer la Biblia no tenemos forma de saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios siente o qué es lo que Él quiere enseñarnos, ¿no? Es imposible tener una relación con Dios si no entramos en su palabra para aprender, para conocerlo más, para ver qué es lo que Él dice, qué es lo que Él hizo en el pasado, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Cómo quiere que vivamos. Y por otro lado, es a través del mensaje de la Biblia, del Evangelio, que nos cuenta lo que Jesús hizo, que nosotros podemos ser salvos, ¿no? Porque nosotros creímos en Jesús, lo aceptamos y somos hijos de Dios gracias no a que alguien inventó algo y nos llegó a nosotros, sino que lo que está escrito en la Biblia llegó hasta nuestros días, ese mensaje, y porque lo escuchamos y creímos, es que nosotros podemos conocer a Jesús hoy. Entonces, cuanto más leamos la Biblia, más va a crecer nuestra fe y más va a crecer nuestra confianza también en Dios. Bueno, ¿cómo se escribió la Biblia? Como dijimos, la Biblia es el libro donde Dios dejó asentado su mente y su corazón, ¿no? Pero ¿cómo nos llega a nosotros eso en forma de libro? Bueno, hubieron personas que fueron inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo para escribir lo que Él quería que quedase ahí asentado, para que llegue a nosotros, ¿sí? Es decir, que Dios guió a esas personas, a esos escritores hace miles de años, para que cuenten la historia de la forma en la que Él quería que lo hagan, ¿sí? Entonces podemos confiar en que, como decíamos antes, lo que dice la Biblia es verdadero y todo partió y nació desde el corazón de Dios. Bueno, ¿qué contiene la Biblia? La Biblia tiene en total 66 libros, ¿sí? 39 de ellos, acá tengo la Biblia, 39 de ellos son del Antiguo Testamento, que es todo esto que vemos acá. Y 27 son los del Nuevo Testamento, ¿sí? Si vemos ahí, el Antiguo Testamento tiene más que el Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué trata cada uno de estos grandes bloques? El Antiguo Testamento va desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, ¿sí? Empieza contando desde la creación, cuando Dios crea el mundo, los primeros seres humanos, y cuando ellos pecan, ¿sí? Y se apartan de Dios, se separan, y a partir de ahí los hijos y los hijos de sus hijos, las futuras generaciones, van a empezar a vivir vidas llenas de maldad, ¿sí? Llenas de sus propios deseos, de vivir como ellos querían, lejos de lo que Dios había querido para ellos. Entonces la sociedad empieza a corromperse, ¿no? A pervertirse y a ver demasiada maldad y violencia entre las personas. Entonces, en medio de eso, Dios va a elegir a un hombre muy especial llamado Abraham para que él
y su familia, sus futuros descendientes, sean su pueblo elegido y especial en la tierra, ¿sí? Una nación diferente, que siga las leyes de Dios, ¿sí? Y se diferencie del resto de los pueblos de la tierra y se aparten para servir solamente a Dios. Ese pueblo se va a llamar el pueblo de Israel, ¿no? Y la mayoría de los libros del Antiguo Testamento van a contarnos su historia, la historia de sus reyes, de sus profetas, de cómo Dios en cada situación los ayudaba, cómo Dios también a veces los tenía que corregir. De eso va a tratar el Antiguo Testamento y de una cosa muy importante. Ya desde ese momento se va a anunciar el plan de Dios para la salvación de la humanidad, ¿sí? Para salvarlos de su pecado, ¿sí? Para darles una nueva vida, una nueva esperanza. Los profetas, personas que hablaban en nombre de Dios, van a empezar a anunciar que iba a venir un Mesías, alguien enviado de parte de Dios para salvar a la humanidad. El Nuevo Testamento va a empezar contando el nacimiento de Jesús, su ministerio, ¿sí? Sus milagros y sus enseñanzas, y su obra de muerte y resurrección en la cruz. Todo esto en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios, ¿sí? Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios que él había hecho, como dijimos, en el Antiguo Testamento. Entonces en él vamos a ver a este Salvador, a este Rey que viene a salvar a su pueblo, ¿sí? Pero no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, ¿sí? Y luego de que Jesús asciende al cielo y vuelve a estar en el cielo con el Padre, comienza la historia del nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ¿sí? A partir del libro de Hechos, que cuenta los primeros días de la iglesia, y luego con las cartas que mandaban los apóstoles a las iglesias para enseñarles, para aconsejarlos, ¿sí? Y por último, el Nuevo Testamento cierra y termina con el libro de Apocalipsis, en donde Dios dio una revelación a uno de estos apóstoles, a uno de sus discípulos Juan, sobre las cosas que iban a pasar en el futuro, ¿sí? Que todavía estamos esperando que se cumplan, cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Y así termina la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber cada día un poco más de la Biblia? Bueno, capaz después de este resumen que acabamos de hacer, un breve resumen de todo lo que trata la Biblia, te parece como que, esto es re largo o es re difícil y nunca voy a terminar de entenderlo bien o nunca voy a llegar a leer la Biblia completa, ¿sí? Pero lo importante es que tomemos el compromiso y la responsabilidad de cada día leer un pedacito de la Biblia, ¿sí? Al menos un capítulo, algo, una historia. En lo que nosotros llamamos devocional, ¿no? Que es apartar un momento del día para estudiar la palabra de Dios, para estar un tiempo con Dios, ¿sí? Y lo importante es que también oremos cuando vamos a leer la Biblia para que Dios nos ayude a entenderlo, ¿sí? Para que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para entender qué es lo que Él quiere decirnos en su palabra, ¿sí? Y así día tras día vamos a ir poder crecer, ¿sí? Y aprender cada vez más un poco de la Biblia. Y también es importante que puedan ustedes, las cosas que no entienden o las preguntas que tengan sobre la Biblia, preguntarlas a alguien, por ejemplo a nosotros los profes o algún adulto de confianza, ¿no? Si papá o mamá o alguno de los abuelos es cristiano, también preguntarles o pedirles, ¿no? Que, bueno, esta historia cómo podemos entenderla, ¿sí? Para que nos ayuden y para ir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Recuerden que, como dijimos antes, es importante y es esencial para nosotros que somos los hijos de Dios conocer qué es lo que Él dice en su palabra. Así que los animamos a que puedan estar cada día aprendiendo un poquito más y que no se desanimen, ¿sí? Que no piensen que es muy difícil o que no le tengan miedo, sino de que cada día puedan seguir intentando, seguir acercándose a la Biblia, porque Dios quiere hablarles y quiere enseñarles muchas cosas para su vida. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya servido lo que explicamos y ahora vamos a orar para terminar, ¿sí? Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder estar todos los días aprendiendo más de Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de seguir juntos, ¿no? Con las personas de la iglesia, con los hermanos, la gente que tenemos cerca, que también conoce y ama al Señor, ¿sí? Así que vamos a orar por esto. Señor Jesús, en este día te damos gracias porque vos, Señor, nos dejaste tu palabra para que aprendamos, Señor, porque es una bendición poder tener la Biblia, Señor, y aprender de ella cada día, Jesús. Sabemos que a través de ella podemos conocerte, Señor, y vos nos revelás tu corazón, tus pensamientos, Señor, y nos ayudas cada día a crecer, Señor, y a agradarte.
Te he pedido, Señor, por cada uno de los chicos, Señor, que ellos puedan tener en su corazón, Señor, por los chicos y la familia, Jesús, estas ganas, Jesús, de aprender más de vos, de seguir creciendo en tu camino, Señor, y que puedan, Señor, confiar en tu palabra, que cada promesa, cada palabra que vos dijiste ahí es verdad, Señor, para nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por ello, Jesús, y te pido que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima.